Hola amigos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a desarrollar el laboratorio implementando OSPF versión 3 multiárea. Este laboratorio corresponde al capítulo 10 del CCNP en Core. Nos dan la topología, tenemos 3 routers y 2 switches multicapa, cada uno sus redes, y tenemos 3 áreas: el área 0, que es el área backbone, el área 1 y el área 2. Y el proceso SPF que vamos a trabajar en este laboratorio es el 123. Tenemos las direcciones IP, tanto IPv4 como IPv6. Tenemos la tabla de direccionamiento de direcciones, y aquí tenemos en la parte 1 la configuración configuración básica de los dispositivos y las direcciones de las interfaces. Entonces nos vamos a apoyar. Yo aquí tengo ya los 3 routers. Voy a abrir las consolas. Router 1. A ver, vamos a abrirlas. Aquí tengo la topología en el GNS3. Ahí hay abierto. Vamos a ver la configuración básica. Y vamos a abrir un bloc de notas para poder ver el tema de que coincidan las interfaces. En el router 1, en mi caso, para la red 172.16.0.0, tengo la giga 00. Aquí le voy a borrar. Y para la red, para la siguiente red, ya aquí falta la parte de IPv4. Parece que no lo han colocado. Aquí va a ser IP address 10.10 10.10 252, y la dirección es, vamos a ver, laboratorio, la imagen. Este es la giga del router 1.1. Aquí va a ser .1, la dirección IPv6 y la link local. Está bien. Ya, la interfaz, en mi caso, es la giga 10. La giga 10. Ya estarían las interfaces. Ahora vamos a aplicar la configuración en modo configuración global, y ya está la configuración aplicada. Vamos a ver la configuración del router 2. Copiamos acá para corroborar las interfaces. Y en mi caso la red 172.16 es la giga 00, y la red 172.16.1 es la giga 10. Aquí vamos a ponerle 1.10. Tenemos la IPv4, la IPv6 y tenemos una loopback que va a ser configurada también. Aplicamos la configuración en modo configuración global. Ya estaría. Vamos al router 3.
Tenemos también la giga 00 para la 172.16.1 y tenemos la 10 para la 10.10.4. Ahí está, tanto IPv4 como IPv6. Aplicamos la configuración global. Ahora vamos a ir con los switches, el switch D1. El switch D1. Para la red 10.10.0. Bueno, aquí no han aplicado direcciones IPv4 ni para ambas interfaces. Aquí vamos a ponerle IP address 10.10.0.0.2 sería, con máscara 30. Y en la otra interfaz va a ser la red 10.10.1. Vamos a revisar que es la punto 1. Aquí va a ser 10.10.1.1 y máscara, la máscara es 24. Máscara 24 termina en 0. Ya, ahora vamos a corroborar las interfaces. Aquí mira las giga 01 y en la otra interfaz, en mi caso, es la giga 03. Copiamos en el switch de 1, enable, configuración global. Vamos a aplicar la configuración al switch de 2. Diez 10.10.5. La 10.10.4 es la giga 01 y la 10.10.5 es la giga 03. Aquí es 03. Ahí estaría. El resto estaría bien. Igual. Enable, config T. Y aplicamos la configuración. Bien, seguimos con el laboratorio. En la parte 2 vamos a configurar OSPF versión 3 para IPv6 en el switch de 1 en una configuración tradicional. OSPF versión 3 tradicional, la implementación tradicional de OSPF enrutado para IPv6. En esta parte del laboratorio vamos a configurar una configuración tradicional de OSPF versión 3 para enrutamiento IPv6 en D1. ¿Cuál es en una sola área? OSPF versión 3 dice envía mensajes de origen a los routers con la dirección link local. Y primero vamos a verificar las interfaces con el comando show IPv6 interface brief. Vamos a verificar la GUA y la link local estén en las interfaces del router. Vamos a ir al switch de 1, show IPv6 interface brief, y vemos que sí tenemos configuradas
tanto la link local como la GUA en las interfaces que nosotros estamos usando. Luego nos indican que el enrutamiento IPv6 por defecto está deshabilitado. Para habilitar el enrutamiento se usa el comando IPv6 Unica Routing en el modo de configuración global. Y vamos a habilitarlo. IPv6 Unica Routing. Y ahí tenemos habilitado. También nos indican que en varias versiones de Cisco iOS tienen habilitado por defecto el CEF. Cuando IPv6 está habilitado el enrutamiento. Y aquí vamos a corroborar. Show IPv6 CEF. Y vemos que sí está habilitado. Si no estuviera habilitado, nos dicen que nos debe mostrar un mensaje similar a IPv6 no está ejecutando. Pero en nuestro caso sí. Vamos a configurar el proceso OSPF en D1. Es similar a OSPF versión 2. El proceso ID no tiene que coincidir con otros routers que van a formar vecinos. Pero sin embargo se considera una mejor práctica. Y configuramos el router ID en OSPF de 32 bits en cada router. Vamos a habilitar OSPF versión 3 directamente las interfaces usando el comando IPv6 OSPF. Aquí tenemos el proceso, el ID, área y el área que le corresponde. Entonces aquí tenemos los comandos. En D1 vamos a habilitar IPv6 Unica Routing. Habilitamos el enrutamiento IPv6 e ingresamos al proceso OSPF. El comando es IPv6 router OSPF, el proceso 123. Y donde vamos a configurar el router ID, que en este caso nos dan el 1112. Luego salimos y vamos a configurar en cada interfaz. En mi caso la interfaz Giga 00. A ver, es la Giga 01 y la Giga 03. La Giga 01, el comando es IPv6 OSPF, IPv6 OSPF, el número de proceso y el área a la que pertenece, que en este caso es 1. Salimos de la configuración de interfaz, ingresamos a la otra interfaz Giga 03 y aplicamos el mismo comando IPv6 OSPF, el número de proceso y área 1. Aquí hemos habilitado OSPF. Aún no nos aparece ningún log de formación de adyacencias porque solo es el primer equipo que hemos configurado. Y este comando show IPv6 OSPF nos va a mostrar el proceso OSPF y el router ID que le hemos configurado. Aquí nos indican también que nos debería mostrar las áreas en las que tiene interfaces habilitadas con OSPF. En este caso tiene dos interfaces en el área 1. Show IPv6 OSPF. Vemos el OSPF, el proceso, el router ID y el área 1, en la que nos dicen que el número de interfaces en esta área es de 2. Otro comando, show IPv6 protocols. Este comando se puede usar para verificar generalmente la información OSPF versión 3 en cada área en que están habilitadas las interfaces. Entonces, show IPv6 protocols, nos dicen el router ID, el número de áreas 1, no hay áreas stu ni área no stu
tenemos estas dos interfaces que están en el área 1. Ahora vamos a configurar OSPF versión 3, pero con Address Family, tanto para IPv4 e IPv6. OSPF versión 3 con Address Family unifica la configuración OSPF tanto para IPv4 e IPv6. Cada Address Family es un proceso único. O sea que se tiene dos procesos por interfaz, pero solo un proceso por Address Family. Tenemos que los mensajes OSPF versión 3 son enviados a través de IPv6, requieren que IPv6, el enrutamiento IPv6 esté habilitado y que las interfaces tengan su link local configurado. Esto se requiere si solo el IPv4 está configurado. Entonces, en esta parte vamos a configurar OSPF versión 3 con Address Family para IPv4 y IPv6 en el router 123 y el switch D1 y D2. En el router 1, primero vamos a habilitar el enrutamiento IPv6 con el comando IPv6 Unica Routing y vamos a ingresar al proceso OSPF versión 3 y el proceso es 123. Colocamos el comando Address Family, consultamos y aquí nos va a mostrar que hay la opción de tanto de IPv4 como IPv6. En este caso vamos a colocar IPv4 Unicast y podemos consultar también Unicast y aquí podemos consultar y vemos que aquí tenemos algunos comandos que aquí nos están sombreando, que son importantes. Podemos configurar el área, podemos configurar la autenticación, bueno, en mi caso aquí tenemos el default information y también tenemos el tema de las interfaces pasivas y otros comandos más. Sumarización de prefijos. Depende de la versión del router que se utilice, podemos ver más o menos comandos. Vamos a configurar, estamos aquí ahorita en la Address Family IPv4, vamos a configurar Router ID. Router ID, en este caso va a ser 111 y procedemos a salir del Address Family IPv4. El comando completo es exit address family o la versión corta que es exit. Aquí podemos ver que el comando completo es exit, pero al no haber otro comando que se parezca, exit nos aceptará. Entonces salimos del Address Family IPv4 y vamos al Address Family IPv6 Unicast y también aplicamos el Router ID. No es necesario configurar, nos indican, no es necesario configurar un Router ID diferente para IPv6, pero es una opción válida. Entonces, en este caso vamos a configurar Router ID, el mismo, y salimos del Address Family IPv6. Ahora vamos a habilitar directamente en las interfaces tanto para IPv4 e IPv6 Address Family usando el siguiente comando: OSPF versión 3
el número de proceso, IPv4 o IPv6 según corresponda, área y el número de área en el comando interfaz, a través de la interfaz. Entonces, en router 1 tenemos las interfaces 00 y 10. Entonces, interface, aquí es a nivel de interfaz. Interface giga 00, OSP versión 3, el número de proceso, IPv4 y el área que corresponde, que es el área 0. Y lo mismo con el IPv6. Nos vamos a la otra interfaz, interfaz giga 10, y también ejecutamos para habilitar los comandos OSPF versión 3, IPv4 y el área. En este caso el router 1 va a ser un ABR, que es router de borde de área, porque tiene una interfaz en el área backbone y una interfaz en un área que no es backbone. En este caso la giga 10 va a estar en el área 1 y habilitamos también para IPv6. Aquí vemos que ya se ha formado adyacencia, en este caso con él a través del proceso 123 para IPv6. El vecino es 1112, que en este caso es el switch de 1, quien también aquí nos muestra que se ha formado una adyacencia con la interfaz giga 01 y con el router con router ID 111. Ahora vamos a configurar en el router 2. Lo primero que hacemos es configurar el enrutamiento IPv6 con el comando IPv6 Unica Routing. Ingresamos al proceso SPF y el número de proceso. Luego configuramos el router ID en cada address family. Primero en la address family IPv4, Unicast, router ID. En este caso es el 221 y salimos del address family. Address family IPv6 Unicast Routing y aplicamos, en este caso va a ser el mismo router ID. Salimos del address family, salimos del proceso de OSPF y vamos a ir a cada interfaz y habilitarlo. En este caso también la interfaz giga 00, OSPF v3 123 IPv4 y en este caso el router 2 ambas interfaces van a estar en el área 0 para IPv4 y para IPv6. Aquí vemos que ha formado adyacencia tanto para IPv4 y para IPv6 con el router 1. Ahora salimos de esta interfaz y vamos a la siguiente interfaz, que es la giga 10, interface giga 10 y activamos OSPF versión 3, proceso 123 en IPv4, el área 0 e IPv6 también el área 0. Aquí vemos que todavía en esta interfaz no hay ningún vecino y vamos a configurar en el router 3 IPv6 Unica Routing para habilitar enrutamiento IPv6 y entramos al proceso router OSPF versión 3, el número de proceso
En configurar SPF con la address family similar a la configuración 1 y 2. En router 3 nos dicen vamos a asignar el router ID para ambas interfaces con el comando como se muestra. Aquí estamos configurando el router ID directamente en el proceso, y en los casos anteriores se configuraba el router ID en la parte del address family para cada para, para IPv4 e IPv6. En este caso lo estamos configurando directamente en el proceso SPF. Router ID 3331. Ingresamos a cada address family IPv4, address family IPv6 y salimos. Ahora vamos a habilitar las interfaces. En este caso también la giga 00 y la giga 10, interfaz giga 00, OSPF versión 3, proceso 123, IPv4 y el área que le corresponde, el área 0, y en IPv6 también el área 0. Este router va a ser un router ABR, que es el router borde de área. Y aquí vemos que ya nos han salido los logs tanto para IPv4 y IPv6, que ha formado una adyacencia. Ya cargó a full con el vecino, que en este caso es el router 2. Salimos de esta interfaz y vamos a la interfaz giga 10, y también vamos a habilitar el OSPF, el proceso OSPF para IPv4, y este va a ser el área 2. Hacemos lo mismo para el área para IPv6 y ya estaríamos. Y por último vamos a configurar OSPF con address family en el switch D2. Ingresar el siguiente comando para habilitar enrutamiento IPv4. Esto se requiere dependiendo del modelo de iOS. Entonces hay algunos switches que se debe habilitar enrutamiento tanto en IPv4. Vamos a ingresar el comando iprouting, y en IPv6 que sí se debe habilitar IP Unica Routing. Ahora ingresamos al proceso OSPF, router OSPF, y a cada address family vamos a configurar el router ID IPv4 Unicast router ID. En este caso va a ser el 3332, y en address family IPv6 Unicast router ID 332 también. Salimos del address family y salimos del proceso OSPF. Vamos a habilitar cada interfaz. Interfaz giga 00. Aquí tenemos las interfaces. Tenemos la giga 01 y la 03. Entonces la 00 no. Vamos a salir de esta interfaz. Interfaz giga 01, OSPF versión 3, proceso IPv4 y el área, que sería el área 2. Y hacemos lo mismo con el IPv6. Aquí ya nos muestra que ha formado adyacencia con el router 3, que es el router ID 3331. Vamos a ir a la otra interfaz, que en este caso en mi caso es la giga 03, y también vamos a OSPF, el proceso y el área, IPv4, el área 2,
Nos dicen Giga 03 OSPF versión 3 IPv4 área 2. Nos dice IPv6 no está habilitado en esta interfaz. A ver, vamos a revisar aquí. Ya aquí nosotros hemos configurado la Giga 02. Aquí debería ser la Giga 0. Entonces vamos a corregir. Aquí debe decir la Giga 02. Vamos a ir a la allá. Vamos a copiar esta parte. Aquí vamos a ponerle Giga 02. Vamos a ponerle no IP. Vamos a intentar con estos dos comandos. La Giga 02. Vamos a ingresar interfaz Giga 02. Switchport. Y vamos a show IPv6 interface brief. La Giga 02. Vemos que ya no está asignada las direcciones IP. Entonces vamos a copiar el comando de la Giga 03. Vamos a shutdown. Aquí salimos en configuración global. Ya, ahora vamos a habilitar interfaz Giga 03 y OSPF v3 123 para IPv4. El área que le corresponde es el área 2. Y hacemos lo mismo con el IPv6. Bien. Ya tendríamos configurado todos los dispositivos. Y vamos a la parte 4, que es la verificación del OSPF versión 3. Hay unos comandos que nos permiten ver la información de la configuración y poder revisar si la configuración aplicada está correcta y debería estar trabajando como nosotros lo queremos. El comando para verificar OSPF tradicional y OSPF con Address Family difieren. En este caso, OSPF versión 3 con Address Family, el comando incluye información tanto para IPv4 como para IPv6, mientras que en la tradicional solo para IPv6. Vamos a comenzar con el switch de 1, que solo hemos configurado el OSPF tradicional. Los comandos que nos pueden dar información de las configuraciones: show IPv6 OSPF neighbor, que nos va a dar información con los vecinos que ha formado adyacencia. Nos dicen que es un equivalente al comando OSPF versión 2 que se usa en OSPF versión 2. Entonces, show IPv6 OSPF neighbor. Vemos que el switch de 1 ha formado adyacencia con el router de 1 y nos dice aquí el estado, que se encuentra full, y que el router 1 en este caso va a ser nuestro DR, el router designado de backup. Nos dice también la interfaz con la que se ha establecido la adyacencia y la prioridad, que en este caso es una prioridad por defecto, que es 1. No se ha configurado acá el tema de prioridad. Este mismo comando ejecutamos en OSPF versión 3 con Address Family y generalmente la salida es muy similar. Por ejemplo, R1 ejecuta el mismo comando
podemos ver que la salida solo muestra OSPF versión 3 para IPv6. En R1 hemos configurado OSPF versión 3, pero con address family. Vamos a ejecutar el mismo comando, show IPv6 OSPF neighbor, y vemos que nos muestra la misma información, pero para IPv6. Ha formado adyacencia tanto con R1, perdón, aquí R1 ha formado adyacencia con el switch de 1 y el router R2. Nos muestra los estados, las prioridades que son por defecto y nos muestra las interfaces por la cual ha formado adyacencia. Podemos ver que con el mismo comando, ejecutando el mismo comando en R1, este comando se usa para configurar para los routers configurados con address family, y podemos ver que incluye los vecinos tanto para IPv4 como para IPv6 address family. El comando show OSPF versión 3 neighbor, y aquí nos muestra los vecinos tanto en IPv4 como IPv6, y aquí podemos ver que nosotros no hemos configurado IPv4 en el switch de 1, solo se ha configurado IPv6. Entonces aquí solo ha formado adyacencia a nivel de IPv4 con el router 1, con el router 2, y a nivel de IPv6 ha formado tanto con el router 2 con el switch de 1. Tradicionalmente OSPF los comandos son similares para los de OSPF versión 2, excepto cuando se usa IPv6. El argumento de IP, por ejemplo, show IP OSPF neighbor y show IPv6 OSPF neighbor. OSPF versión 3 con comando de address family usa el argumento OSPF versión 3. Incluyen ambos OSPFs tanto para IPv4 e IPv6 address family. Por ejemplo, el comando que hemos ejecutado, show OSPF versión 3 neighbor, nos muestra tanto IPv4 como IPv6. Los dispositivos, los equipos con los que ha formado adyacencia. Y aquí tenemos un resumen de los comandos con sus argumentos. OSPF versión 2 usa el comando show IPOSPF, solo nos muestra información IPv4. El OSPF tradicional, show IPv6 OSPF, solo nos muestra información IPv6. Y en OSPF con address family usamos el comando show OSPF versión 3 o show IPv6 OSPF, que solo aquí nos va a mostrar información IPv6, y en este caso show OSPF versión 3 nos muestra tanto IPv4 como IPv6. Ahora en el paso 2 de esta parte 4 vamos a examinar las tablas de enrutamiento IP, y podemos ver que tenemos tanto en IPv6 como en IPv4. Podemos ver la tabla de enrutamiento. Entonces vamos a ir al router, al switch de 1, y vamos a ejecutar el comando show IPv6 route OSPF, y aquí nos va a mostrar las redes que ha aprendido a través de OSPF de otras áreas. Tenemos por ejemplo aquí, estas pertenecerían al área 2 y estas pertenecerían al área 0. Luego vamos a
ver las diferencias entre los comandos asociados con OSPF versión 2 y OSPF versión 3 en los tiempos. Tenemos en el router 1 show IP route OSPF. Vemos que no nos muestra porque aquí nosotros no hemos configurado OSPF, sino la versión 3. Por eso debemos ejecutar el comando show IP route OSPF, pero versión 3. Aquí nos muestra las redes aprendidas interárea y las que son de su misma área en router 1. En el mismo router 1 podemos ver la tabla de enrutamiento para IPv6. El comando sería el similar, pero en vez de IP sería ya IPv6 show en este caso sería OSPF. Nos muestra las interfaces aprendidas de otras áreas. Luego tenemos el paso 3, examinar las bases de datos de estado de enlaces de OSPF. En D1, que hemos configurado el OSPF tradicional, vamos a ver que nos muestra el comando show IP v6 OSPF database. Solo nos muestra la base de datos de estado de enlace a nivel de IPv6. En D1 show IPv6 OSPF database. Nos muestra aquí los diferentes tipos de anuncios de enlaces, tanto de router, enlaces de red, las interáreas y los enlaces de prefijos. ¿Quién los anuncia? Aquí lo anuncia el router 1 y aquí los diferentes routers de borde, el tipo 8. Y ahora vamos a ver la información, pero en un router, que en este caso va a ser el router 1, que se ha configurado OSPF con address family. El comando sería ya show OSPF versión 3 database. Y aquí nos va a mostrar, nos indican que este comando se usa para mostrar un resumen de OSPF versión 3 en la base de datos de estado de enlace, tanto para IPv4 como IPv6 address family. Entonces en el router 1 show OSPF versión 3 database, y aquí sí nos muestra tanto para IPv4 la información como para IPv6 las dos address family. Ya, aquí estaría IPv4, los links router, los links de red, los prefijos de interárea, los tipo 8, y aquí está el address family, pero en IPv6 con su router ID. Luego, siguiendo con el laboratorio, vamos a hacer unos ajustes para OSPF versión 3. En OSPF versión 3 podemos configurar lo que es las interfaces pasivas. Tenemos la configuración de sumarización de direcciones de rutas de redes, más que de ruta, de redes. Y podemos modificar el tipo de red. Vamos a configurar
interfaces pasivas que ya hemos visto en videos anteriores, que sí se ejecuta pero no envían los mensajes o SPFs. Entonces, esto lo vamos a configurar en este caso en D1. En D1 que se ha configurado el modo tradicional o SPF, solo basta entrar al proceso SPF y ejecutar el comando passive interface y la interfaz que queremos que sea como pasiva. Este sería en modo configuración global, IPv6, router o SPF y el número de proceso. Y en mi caso sería la giga 03. Vamos a configurar también las interfaces pasivas en el switch D2, que también se ha configurado con address family. Este se ha configurado con address family, pero vemos que ingresamos al address family, perdón, al proceso SPF, y también ejecutaríamos el mismo comando. Y también tenemos como alternativa poder usar passive interface, el comando passive interface en cada modo de configuración de address family. Tenemos estos dos modos. Entonces vamos a ir al switch D2, ingresamos al router o SPF versión 3, el número de proceso, y también vemos que podemos ejecutar passive interface giga 03, pero también tenemos la opción de configurar el comando passive interface en cada address family. Vamos a deshacer este comando y vamos a ingresar a address family IPv4 Unicast, y aquí podemos aplicar tanto para IPv4 como para IPv6. Entonces passive interface giga 03, salimos y address family IPv6 Unicast passive interface giga 03. Aquí tenemos configurado a través de cada address family las interfaces pasivas. Ahora vamos a hacer el tema de sumarización. La sumarización siempre se realiza en un ABR, que es un router de borde de área. En este caso vamos a configurar el router 1, que es un router de borde de área, y el router 3. Vamos a configurar en IPv6. En este caso están sumarizando la red 10.10.0.0, perdón, la red en IPv6 2001, DB8, ACAT 10.01 y la 10.02. Estas dos los están sumarizando y nos da como resultado esta red sumarizada, en este caso con máscara 52. Y en el router 3 se va a configurar también la red sumarizada, la 201 y la 202. ¿Cómo sumarizamos redes en IPv6? Es el mismo procedimiento que usamos para IPv4. La red es la 2001, DB8, ACAT 10.0.0.1. Esta es la red 64 y este 10.02. Entonces lo que hacemos es ver hasta dónde es igual a las redes sumarizadas. En mi caso vamos a coger estas tres partes de la red, y lo que se diferencia es la última parte, pero sabemos que son hexadecimales. Entonces tenemos que convertir el 1, que va a ser 0001, el 0 va a ser 4 veces el 0,
y el 1, 001. En el otro caso, la 10002 va a ser 001, 4 ceros más, y el 2 que va a ser 0010. Entonces, vemos que se repite hasta aquí. Nos quedaría toda esta porción que es igual. Entonces, todo esto va a ser 1000. Va a ser 1, 000. Y en este caso, la máscara va a ser las tres primeras, que son 16 por 3, 48. Y estos 4, acá hay 1, 2, 3, 4. Va a ser 48 más 4, 52. Ahí donde nace la red sumarizada. Entonces vamos a configurar esta red sumarizada. Esto se configura en el router de borde. Configuración global. Ingresamos al proceso. Router OSPF 123. Y en este caso ingresamos al address family, que va a ser IPv6 Unicast. IPv6 address family. Allá. En el router 1, router OSPF versión 3, el número de proceso, address family y IPv6 Unicast. Ingresamos el comando para sumarizar la red, que va a ser el área. El área en este caso es el área 1 y el rango. La red sumarizada es 1201 DB8 ACAT 1000 y la máscara va a ser 52. Y salimos de aquí y nos vamos al otro, que es el router 3, router OSPF versión 3, el número de proceso, y ingresamos al address family IPv6 Unicast y el comando de la red sumarizada. Ahí tenemos ya configurado. Y esto lo vamos a corroborar en el router 2, que es el que recibe las redes. Y vemos que el router 2 en la tabla de enrutamiento IPv6 a través de OSPF solo tiene dos entradas, que son las redes ya sumarizadas. Ahora en el paso 3 vamos a modificar los tipos de redes. OSPF versión 3 soporta los mismos tipos de redes que OSPF versión 2. Entonces tenemos esto es porque Ethernet es una red multiacceso. Sin embargo, las redes punto a punto no necesitan tener un DR y un BDR. Entonces vemos que aquí, si consultamos en el router 2 con el comando show OSPF versión 3 interface brief OSPF show OSPF versión 3 interface brief, aquí nos indican el estado, si es un DR, un BDR. Entonces nosotros vamos a configurar las interfaces como una red punto a punto. En el router 2 ambas interfaces, y en el router 1 y router 3 las interfaces que salen hacia el router 2. Entonces router 2, modo configuración global, interface giga 00,
El comando es OSP versión 3 network, una red punto a punto. Interface giga 10, OSP versión 3 network, y va a ser punto a punto. Ahí vemos que hay una caída del establecimiento de adyacencia y una restauración, y es la misma configuración. Vamos a realizarla en el router 1, interfaz giga 00, giga 00, OSP versión 3 network, punto a punto. Y ahí vemos que hay un cambio. Salimos del address family, salimos del proceso OSPF, interfaz giga 00, OSP versión 3 network, punto a punto. Y si consultamos de nuevo en router 2, vemos que aquí ha cambiado. Ya no hay necesidad de tener un BDR o DRs, porque es una red, un enlace punto a punto. Ahora vamos a configurar en el paso 4, vamos a configurar el anuncio de una ruta por defecto. Esto es similar a OSP versión 2, donde tenemos un ASBR, que es un router de límite de un sistema autónomo, quien tiene configurada la ruta por defecto, y a través del comando del default information originate, en este caso vamos a configurar en las address family tanto IPv6 como IPv4. Este router va a anunciar a los demás routers que están dentro del sistema autónomo SPF, va a anunciar esta ruta por defecto. Vamos a comprobar que el router 1, por ejemplo, show IPv6, solo tiene las rutas OSPF, y las rutas de otras áreas no tienen una ruta por defecto. Aquí nos indica que no tiene una ruta por defecto. Entonces en router 2, en modo configuración global, vamos a configurar una ruta por defecto tanto para IPv6 como para IPv4 a través de la loopback 0 que se le asignó su dirección IPv4 y IPv6. Entonces ahí tenemos ya para IPv6, y en IPv4 va a ser la tradicional cuádruple 0 y la loopback 0. Entonces ingresamos al proceso OSPF y a cada address family IPv4 unicast, y el comando es el mismo, default, y salimos, ingresamos al address family IPv6 y ejecutamos el comando para propagar a las demás redes. Ahora vamos a ir a router 1, por ejemplo, y vamos a ver que aquí tenemos ya una red tipo OE2, que es una red externa. Aquí nos indica una red OSPF externa tipo 2, que es aprendida a través de OSPF desde el router 2. En este caso están verificando aquí en el switch D1 y switch D2. Vamos a verificar. Show IPv6 route
OSPF. Tenemos aquí la ruta externa tipo 2. Show IPv6 route OSPF. También tenemos que ha aprendido a través de OSPF, que lo ha transmitido el router 2. Y bien, hasta aquí llegamos al final del laboratorio. Este sería el final del laboratorio. Aquí hemos configurado una multiárea OSPF versión 3. Vemos que tenemos el modo tradicional de configurar OSPF y tenemos también un modo con Address Family, que podemos configurar tanto IPv4 como IPv6. Bien amigos, espero que este video les sea de ayuda, que me dejen sus comentarios y muchas gracias.